En el banquete de contemplación de flores, le di una bofetada en la cara a la amada del príncipe heredero. Cuando intentó detener la pelea, también le di una bofetada. Después de 2 años de ser su concubina, me quité la camisa y le dije, ya terminé. Ve y cásate con otra. Había sido concubina en el Palacio del Este durante 2 años. Debido a mi pasado como famosa intérprete de ópera, tenía cierta reputación. La gente decía que no era lo suficientemente respetable. Entonces el príncipe me mantuvo fuera del palacio principal, apenas dejándome mostrar mi cara. Él era guapo, rico y me trataba bastante bien, pero tenía una regla, no podía hacer demasiadas apariciones públicas. Antes de entrar al palacio, yo era la estrella de una conocida compañía. Tuve que renunciar a muchas oportunidades en esta vida. Mucha gente me acusó de querer dar a luz a un heredero, pero honestamente, nunca me importó. Siempre me mantuve reservada y nunca busqué problemas. Pero esta vez las cosas explotaron más que nunca. Golpeé a su nueva novia justo enfrente de todos. Todo comenzó cuando el príncipe heredero me pidió que lo acompañara a un banquete. Normalmente evitaba a estos nobles como a la peste, pero después de meses separados, lo extrañaba lo suficiente como para decir que sí. Y por supuesto, terminé encontrándome con gente que preferiría no ver. Intenté mantenerme fuera de su camino, pero me acorralaron. Fui al jardín a tomar un descanso y, efectivamente, Clara Collins y Victoria Young me siguieron. Clara había sido la novia de la infancia del príncipe heredero. Dejé la capital hace años y acabo de regresar. Victoria y yo no éramos amigas, a ella le encantaba difundir historias desagradables sobre mí. Resulta que Clara y Victoria se conocían. Estaba sentada en silencio cuando Victoria se cruzó de brazos y se burló. ¿Cómo puede una basura como ella estar aquí en la fiesta de compromiso de Nicholas Ford? Clara me miró con frialdad, me arrastraste aquí solo para criticar a alguien. Victoria sonrió, no te enojes, Clara. Hace mucho calor dentro. Vamos a caminar y hablar. Clara no respondió. Acababa de apoyarse en el estanque. Victoria continuó, escuché que tú y el príncipe heredero están prácticamente comprometidos. Está casi decidido. Maravilloso. Ustedes dos son una pareja perfecta. Tal vez algunas personas deberían finalmente captar el mensaje y hacerse a un lado. Clara se quedó en silencio. Victoria no había terminado, pero yo ya había tenido suficiente. Me giré para irme y entonces ella dijo algo que me dejó paralizada. Algunas personas son basura ellas mismas y sus familias aún peor. ¿Recuerdas aquel proyecto de hace años que arruinó tantas vidas? Su padre perdió una pierna. Bien merecido se lo tiene. Me detuve en seco, caminé directamente hacia ella y le di 2 bofetadas en la cara. Victoria se llevó la mano a la mejilla y me miró fijamente. Evelyn Brooks, ¿estás loca? Me reí fríamente. Chismea todo lo que quieras a mis espaldas. Humíllame en mi cara. No va a pasar. Clara frunció el ceño. Señorita Brooks, esta es la residencia Ford. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? La miré fijamente. Señorita Collins, si alguien insultara a sus padres en su cara, me encantaría ver lo tranquila que estaría. Clara se quedó en silencio. Victoria se abalanzó sobre mí, tirándome del pelo, y empezamos a pelear allí mismo. No sé cómo atraparon a Clara, pero cuando apareció Alexander Parks, los 3 ya éramos un desastre. Él irrumpió y me sacó de la pelea. Yo estaba hecha un desastre, con el pelo suelto y la ropa rota. Mientras tanto, Clara permanecía allí con su aspecto tan correcto como siempre. Lo miré directamente a los ojos. ¿Estás de su lado? Él no dijo ninguna palabra, solo frunció el ceño fuertemente. Le di una bofetada. A partir de ahora, hemos terminado. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y subí al vagón que me estaba esperando. A mitad de camino ya no pude contenerlo más. Las lágrimas vinieron. Justo ayer me emocionó mucho volver a la capital y verlo nuevamente. Nunca pensé que terminaría así, humillada públicamente y aún así tratada como basura. Afuera oí el ruido de los caballos. Había enviado hombres tras de mí. Levanté la cortina, con el rostro frío. La casa del Palacio del Este está a mi nombre. Dígale a su Alteza que tiene 7 días para mudarse.
Después de decir eso, dejé caer la cortina y ordené al cochero que corriera y bloqueara a todos los que intentaban alcanzarme. Esta vez, realmente se acabó entre nosotros. No regresé al Palacio del Este. En lugar de eso, encontré una pequeña posada y me instalé allí. Después de tomar un baño y cambiarme, finalmente me calmé lo suficiente como para darme cuenta de que algo no andaba bien. ¿Cuántas consortes secundarias tienen el coraje de echar a un príncipe heredero de su casa? Quizás sea la primera. Mirando hacia atrás, he estado dejando el timón en manos de Alexander Parks. Cuando nos conocimos por primera vez, yo era muy tímida. Fue en un burdel. Para pagar deudas, me obligaron a tocar la cítara allí. Nuestra familia vivía bastante bien hasta que nuestro padre no logró controlar una inundación, se rompió una pierna y gastó toda su riqueza en compensar a los trabajadores. La deuda se acumuló y mis padres envejecieron de la noche a la mañana debido al estrés. Quise ayudar pero terminé engañada y atrapada en el burdel, bebiendo con los invitados. No pude redimirme, así que fingí estar enferma para esconderme. Ese día ya no pude evitarlo más. Me tuve que ir. Cuando abrí la puerta, vi a un grupo de hombres ricos sentados en el pasillo, pero Alexander Parks en el centro se destacaba, tranquilo y distante como una brisa bajo la luz de la luna. Se levantó para irse. Entré en pánico y corrí tras él. Susurré, «Señor, ¿podría llevarme con usted?» Él me miró y me preguntó, «Oh, creo que soy un blanco fácil». Entre todos esos hombres, él era el que tenía más presencia. No me atrevía a hablar con franqueza. Negué con la cabeza y susurré, «Es usted muy distinguido, señor». Alexander rió levemente, «Yo sé eso». Al ver que estaba a punto de perder la paciencia, me apresuré a decirle, «Tú también eres noble y bondadoso». Me miró y sonrió como si estuviera bromeando, «Entonces has juzgado muy mal». Él se giró para irse y la señora me arrastró nuevamente adentro. Me obligaron a beber hasta marearme. Cuando un comerciante grasiento puso su mano sobre mi pierna, me defendí con todas mis fuerzas y derribé la botella de vino. Me dio una fuerte bofetada, maldiciéndome por ser desagradecida, y comenzó a rasgarme la ropa. Desesperada, agarré un trozo de la botella rota y se lo clavé en la pierna. Pensé que seguro me meterían en la cárcel. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Alejandro. Sus ojos recorrieron toda la habitación. El aullido del comerciante se detuvo en seco. ¿No me pediste que te fuera contigo? ¿Qué estás esperando? Dejé caer el vaso y caí en sus brazos, temblando tan fuerte que ni siquiera podía mantenerme en pie. Él me levantó y me llevó lejos, me llevó a un patio lateral. Salí del baño y lo vi descansando perezosamente en el sofá. Me paré frente a él, con el corazón palpitante, y me quité la toalla de los hombros. No me atrevía a mirarlo a los ojos. Aquella noche fue un borrón de ternura. Él era tan gentil. Me fui enamorando cada vez más de él. Aunque solo era una concubina, aún deseaba que él solo tuviera ojos para mí. Ni siquiera sé cuándo empezó todo. Fue demasiado fácil enamorarse de Alexander. A la mañana siguiente, una criada entró corriendo diciendo que Sofía Carter había estado esperando afuera una eternidad. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que rápidamente les pedí que la dejaran entrar. En el momento en que entró, comenzó a caminar ansiosamente. «Mi pequeño antepasado, ¿tienes idea de lo que está pasando afuera?» «¿Qué es?», murmuré, frotándome los ojos para quitarme el sueño. Ella levantó las manos. «¿La pelea que tuviste con la señorita Victoria?» Se ha convertido en una historia ridícula. Y ahora toda la ciudad está chismeando sobre ti. Cerré los ojos por un largo segundo y luego le conté todo a Sofía en voz baja, incluida mi separación del príncipe heredero. Al fin y al cabo, ya nadie va a protegerme. Sofía permaneció en silencio durante un largo rato antes de suspirar. «Quédate aquí estos días», dijo. «No salgas. Yo me encargaré de ello». Después de que ella se fue, envié a un sirviente para averiguar qué decía la gente. Los rumores estaban por todas partes. «Mírala. Tan grosera y llena de sí misma, atreviéndose a ponerle las manos encima a una muchacha de noble cuna. Totalmente despistada. Escuché que tiene un respaldo poderoso. De lo contrario, con sus métodos baratos,
¿cómo sobreviviría aquí? Se dice que ella solo es una suplente. Ahora que la verdadera ha vuelto a la ciudad, la dejarán de lado para siempre. En el momento en que me enteré de esos absurdos rumores de reemplazo, supe que Victoria ya me estaba causando problemas otra vez. Pero honestamente, ya ni siquiera me importaba. Dejad que digan lo que quieran. Elegí este camino. Puedo manejarlo. Mientras dejen a mi familia fuera de esto, estoy bien. En cuanto a las afirmaciones sobre ser un sustituto, pura tontería. Cuando entré por primera vez al Palacio del Este, Alexander Parks me trató casi demasiado bien. Me asustó un poco, para ser honesta. Una vez, después de un banquete, vino a recogerme, achispado. Me incliné hacia él y le pregunté, ¿le recuerdo a Su Alteza a alguien más? Me atrajo hacia sus brazos, me dio un golpecito suave en la frente y se rió entre dientes. ¿Qué cosas ridículas estás pensando? ¿Un reemplazo? Nunca perdería mi tiempo en eso. Empujé un poco más y pregunté si había otras mujeres. Él simplemente se rió y dijo, ¿crees que tengo tanto tiempo libre? Al oír eso, estuve muy contenta durante días. Quizás Alexander no era del todo sincero. Quizás simplemente me encontró nueva e interesante. O quizás simplemente era demasiado perezoso para cambiar las cosas. No importaba. Al menos durante estos últimos 3 años, no ha habido nadie más entre nosotros. Puedo soportar no ser amada profundamente, no ser la primera opción. Pero no podía perder mi último ápice de dignidad. Debido a este estúpido lío, me salté la reunión de poesía a la que había planeado asistir. Últimamente, me he encerrado en la residencia, demasiado asustada de que aquellos que me odiaban pudieran aparecer en mi puerta. Una noche, cuando mi pierna todavía estaba curándose, alguien arrojó un nido de avispas a mi jardín, probablemente tratando de arruinarme la cara. Gracias a Dios, Alexander apareció justo a tiempo. Se quitó la túnica exterior y le prendió fuego para ahuyentar a las abejas. El costoso brocado de sus zapatos se incendió sin más. Negué con la cabeza. ¿Por qué estaba pensando en él otra vez? Echando un vistazo a la pila de tarjetas de invitación apiladas sobre la mesa, llenas de simpatía y preocupación, sin embargo, ni una sola palabra de él lo hacía aún peor. Entonces me di cuenta, había ordenado que le devolvieran todas sus cartas y le prohibí que viniera a verme. En un ataque de despecho, barrí todas las invitaciones al suelo. Si Alexander realmente quería encontrarme con todo el poder que tenía, ¿qué tan difícil podría ser? Simplemente no le importó lo suficiente. Sentada junto a la ventana, mirando el cielo oscurecerse, no pude evitar sentirme tonta y patética. Yo lo sabía mejor. Aún así, en el fondo, seguía teniendo esperanza. Quería creer que sí le importaba, al menos un poco. Después de todo, ¿no había venido a pasar la Nochevieja conmigo, desafiando la tormenta de nieve por mí? Ese primer año nuevo, después de entrar al palacio, no pude volver a casa, así que me quedé sola en Ambani. Apenas me había quedado dormida cuando oí que la puerta se abría con un crujido. Sobresaltada, medio despierta, agarré un candelabro para defenderme y me arrastré hacia la puerta. Allí de pie, cubierto de nieve, estaba Alexander. Al verme sostener el candelabro como si fuera un arma, arqueó una ceja y bromeó. ¿Así es como se le da la bienvenida a un invitado de Año Nuevo? Dejé caer el candelabro y me arrojé a sus brazos. Quise preguntarle por qué había venido, pero me tragué las palabras, pensando que de todos modos no lo diría. En lugar de eso, sonreí y dije, estaba pensando en ti y aquí estás. Abrazándome fuerte, me acompañó adentro, riéndose junto a mi oído. Veamos exactamente cuánto me extrañaste. Afuera aullaba el viento. Allí dentro se sentía como si fuera primavera. Cuando terminó de bañarme, yo ya estaba medio dormida. A través de la neblina, sentí que deslizaba algo debajo de mi almohada, un sobre rojo, y me daba un suave beso en la frente. Ealin susurró. ¡Feliz Año Nuevo! Ese primer año sin mis padres, no me sentí sola en absoluto. Me quedé en casa 3 días. Justo cuando pensaba salir de compras, Sophia Carter llegó corriendo con malas noticias. El problema con Victoria ni siquiera se había calmado, y ya corrían nuevos rumores. El antiguo jefe de teatro al que una vez apuñalé, el señor Clark,
Salió de la roca donde se había estado escondiendo. Me acusó de intentar seducirlo para conseguir mejores papeles y luego abandonarlo por alguien más poderoso. No dijo quién era ese alguien cobarde, pero respaldó sus mentiras con páginas de supuestas pruebas. Sofía estaba fuera de sí. No había forma de enterrar rumores tan desagradables. Al menos no fácilmente. Evelyn suplicó, ¿de verdad no vas a pedirle ayuda a Su Alteza? Inclina un poco la cabeza. Con una palabra suya, todo esto desaparecería. Me quedé callada, sintiendo una repentina punzada de dolor. Chismes como este no eran precisamente nuevos. Pero de alguna manera, esta vez se extendieron como incendio forestal. Susurré, ya no se molestará conmigo. Está planeando casarse con alguien de la familia Collins. Me pidió la separación. Honestamente, es lo que quiere. Sophia Carter dejó escapar un profundo suspiro. Si este lío no se calma, te va a costar mucho sobrevivir aquí en la capital. Está bien. Simplemente escribiré una declaración para aclarar las cosas. Lo crean o no, es su decisión. Ya no tengo que demostrar mi valía a la gente. Me has ayudado mucho todos estos años. Siento haberte arrastrado a esto. Sofía dijo algunas palabras más de consuelo, aunque ambas sabíamos que las cosas no iban a ser fáciles de ahora en adelante. Los cuentacuentos en las casas de té decían cosas horribles sobre mí. ¿Cómo una mujer con tan mala reputación sigue andando por ahí como si nada pasara? Todo el mundo sabe que se aferró a hombres poderosos con habilidades como las suyas. ¿Cómo si no habría llegado donde está hoy? Parece que el pez gordo la dejó. Supongo que se cansó de la novedad. Tengo curiosidad por saber quién era ese hombre. Debió de estar ciego para que le gustara a alguien como ella. ¿Lo oyes? Ya tenía a alguien en su corazón. Ella solo era una sustituta. Su padre también arruinó tantas vidas. Con razón, de tal palo tal astilla. Pocos intentaron defenderme, pero sus voces fueron rápidamente ahogadas por las burlas. Me senté y escribí una declaración pública. A todos los respetables ciudadanos, soy Evelyn Brooks. Les pido disculpas por perturbar la paz con mis asuntos personales. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, solo pido su juicio justo. Primero, nunca hubo nada inapropiado entre el señor Clark y yo. Cuando me uní a la tropa, desconocía las reglas y me engañaron para que firmara un contrato de servidumbre. El señor Clark me obligó a beber con clientes e incluso intentó agredirme. No tuve más remedio que defenderme con una horquilla y escapar. Más tarde, fue tras otras chicas nuevas. No sé cuántas sufrieron, pero logré salvar a 2. No les cuento esto por compasión. Solo quiero que se sepa la verdad. A las chicas a las que ayudé, no me deben nada. No hay necesidad de hablar. En segundo lugar, si quieren insultarme, diríjanse a mí y dejen a mi familia en paz. Son inocentes. Y si deben seguir maldiciendo, que el mal que desean para los demás les caiga encima. Por último, nunca fui el sustituto de nadie. Ya me he separado de Su Alteza el Príncipe Heredero. Por favor, vean con claridad. Después de terminar, se lo entregué a Sofía para que lo pegara en el tablón de anuncios. Apoyada en la ventana, me sentí completamente agotada, aunque en realidad no había hecho nada todavía. Al poco tiempo, me quedé dormida y terminé soñando. En el sueño, acababa de alcanzar cierta fama en la tropa por una nueva obra. Solo un papel secundario, pero la gente me recordaba. Mientras estaba en ese estado de euforia, Sofía consiguió nuevos trabajos. Una vez, mientras comía con un jefe en un restaurante, se encontró con un viejo conocido, el señor Clark. Había dejado el negocio de las tropas y se había convertido en traficante, incluso se había cambiado el nombre. Ese día, pasé por allí y vi a una chica despeinada salir corriendo de su habitación privada. Corrí hacia ella y la protegí tras de mí. Saqué el colgante de jade que me había dado Su Alteza. La chica me dijo que había otra víctima dentro. La saqué a ambas. El señor Clark me reconoció y, sabiendo quién me apoyaba, no se atrevió a ponerme un dedo encima. Aún así, sabía que esto podría causarle problemas a Su Alteza. Si decidía cortar lazos conmigo,
estaría hasta el cuello en problemas. Pero en aquel entonces, no pensé tanto. Si veía algo así y no hacía nada, no podría vivir conmigo misma. Más tarde, las dos chicas regresaron a sus pueblos. Cuando se lo conté a Alexander Parks, pensé que me regañaría por meter las narices donde no debía. En cambio, se rió y dijo, «Has crecido». Luego solo me recordó que la próxima vez no actuara sola. Al fin y al cabo, las ratas acorraladas contraatacan. Todavía tenía miedo después, pero sinceramente, una pequeña parte de mí se sentía muy orgullosa. Ese orgullo era todo gracias a él. Cuando me uní a la tropa, a nadie le importaba quién era. Ni fama, ni prestigio. Nuestra relación también era un secreto. Durante los ensayos, me acosaban constantemente. Solía ignorarlo, pensando que unas pocas palabras desagradables no me quebrarían. Pero una vez, cuando Alexander vino de visita, lo escuchó todo. Arrastró al alborotador, un miembro de último año de la tropa, y me dijo, «Devuélvelo de inmediato». Al principio, tenía demasiado miedo para decir algo. Me soltó una frase y yo seguí su ejemplo, respondiéndole palabra por palabra. Cuanto más decía, más me enojaba, hasta que finalmente el príncipe heredero tuvo que sacarme a rastras. Ese día, se quedó allí mirándome con una sonrisa. «Si te lo guardas, acabarás enferma», dijo. «No siempre puedo protegerte. Si alguien te acosa, defiéndete. Y si tú no puedes, ven a buscarme. No soporto verte sufrir». Aún así, te dejaste pisotear de esa manera. Ese día, Alexander Parks estaba deslumbrante, cada rasgo definido, sus ojos llenos de vida. Sentí como si algo se desgarrara dentro de mí, y todo lo que derramé fue amor. Recuperé la conciencia cuando la voz de Sofía Carter me despertó. Cuando desperté, tenía la cara húmeda de lágrimas. Me sequé la cara y la criada me entregó el mensaje de Sofía, con la voz llena de emoción. «Evelyn, mi querida, ¿has malinterpretado algo sobre ti y Su Alteza?» Todavía estaba un poco aturdida. «Aún no lo sabes. Date prisa y ve a escuchar a los narradores. Su Alteza intervino personalmente para defenderte. Fue increíble. Si viene a suplicarte que vuelvan, tienes que decir que sí. De acuerdo, te lo ruego. Incluso me comprometeré a comer vegetariano y a recitar sutras por el resto de mi vida solo para verlos envejecer juntos». Después de eso, despidió a la criada y se fue. Me quedé allí parada, completamente perdida. Me dirigí a la casa de té y descubrí que los narradores habían cambiado por completo sus historias. Caminaba nerviosa por el patio cuando una criada se apresuró a darme la noticia. Su Alteza había defendido mi nombre en el tribunal. Un funcionario había intentado calumniarme, pero Alexander Parks montó en cólera, declarando que yo era su legítima consorte, formalmente casada, y que cualquiera que se atreviera a manchar mi reputación respondería ante él. Ese funcionario intentó discutir, pero Alexander golpeó el trono con la mano. «Si tienes pruebas, me divorcio de ella ahora mismo. Si solo estás diciendo tonterías, perderás tu título». El funcionario estaba tan asustado que cayó de rodillas y no se atrevió a decir ni una palabra más. Al oír todo esto, se me encogió el corazón y recordé el banquete de flores donde exigí precipitadamente el divorcio. El arrepentimiento me invadió. La criada dijo que el príncipe heredero también había ordenado que se colocaran carteles en todas las casas de té y tabernas. Cualquiera que se atreviera a manchar mi nombre de nuevo sería considerado enemigo del Palacio Oriental. Los narradores de todas partes habían cambiado sus guiones, diciendo que me habían incriminado y que Su Alteza había limpiado mi nombre. Seguía absorta en mis pensamientos cuando oí pasos desde afuera. Al levantar la vista, vi a Alexander Parks de pie justo afuera de la puerta del patio. Todavía llevaba su túnica real. Debió de haber venido corriendo justo después de la corte. Mi nariz y mis lágrimas brotaban sin control. Se acercó y me limpió suavemente las lágrimas con los dedos. Su tacto era tierno, pero sus palabras eran serias. «Aún no he dicho nada, y ya estás llorando», intentando conquistarme con lágrimas. Allí, me arrastró dentro de la casa y me hizo sentar en el diván con él. Lo miré furtivamente, con el corazón lleno de alegría, aunque seguía preguntando obstinadamente, «¿Qué haces aquí?». Se quitó la túnica exterior, tirándola a un lado,
y mientras se arremangaba, dijo, vengo a hablar de cómo iniciaste una pelea en el banquete de flores. En cuanto lo mencionó, me enfadé de nuevo. Me alejé de él con un gruñido y murmuré, ese día, sin duda, favoreciste a la señorita Clara. Se burló con frialdad, ¿cuándo he favorecido yo a alguien más? Siempre eres tú. Estabas tan alterada que ni siquiera viste la aguja envenenada que Victoria Young había escondido. Si no te hubiera devuelto al pasado, tu bonito rostro habría quedado arruinado. Te asustas por un pequeño grano. Imagínate si tuvieras una cicatriz en la cara. Llorarías lo suficiente como para inundar todos los estanques del Palacio del Este. Me congelé, completamente desconcertada, al darme cuenta de que él me había estado protegiendo. Me sentí culpable, pero me negué a admitir la derrota. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?, me quejé. Alexander dejó escapar otra risa baja. ¿Será que no lo dije o que no escuchaste? Te perseguí, pero ya habías escapado. Ojalá te hubieras movido igual de rápido cuando me buscabas en cualquier otro momento. Y hasta me echaste de la mansión. Evelyn Brooks, eres la primera en intentar echar al príncipe heredero de su propia casa. Mi confianza flaqueaba cada vez más, pero seguía intentando discutir. No viniste a buscarme después, ¿verdad? En aquellos días me estaban calumniando y tú ni siquiera aparecías. ¿No estabas ocupado organizando una boda con la familia Cullen? ¿Qué sentido tiene que vengas a buscarme ahora? Ya terminé de ser una especie de consorte secundaria. De repente me agarró, pellizcando mi barbilla suave pero firmemente, su mirada profunda e ilegible. ¿Y quién te dijo que me iba a casar con Clara Collins? ¿Será que no te di suficientes regalos? ¿O eran tan miserables que crees que necesito una alianza matrimonial para mantener mi posición? Eso lo dice todo el mundo. Así que escucharás a todos los demás, pero no a mí. ¿Estás buscando problemas? Me eché hacia atrás y liberé mi mano. Aún no me has dicho dónde has estado últimamente, dije. Dejó escapar un suave suspiro. Bajé al sur. ¿Tienes algo más que quieras preguntar? Será mejor sacarlo todo ahora. Dudé. ¿Algún día me convertirás en tu esposa o simplemente seré una concubina para siempre? Él se rió entre dientes. Al final te preguntas qué es lo que importa. ¿No es obvio? Agarré su manga, sin soltarla. Entonces, ¿por qué no te has puesto el colgante de jade que te di? No lo usé porque alguna vez no te gustó, dijo. Es hermoso. Ha estado guardado de forma segura en mi manga todo este tiempo. Se puso de pie y se acercó, con una mirada profunda y firme en sus ojos. Solo estaba tratando de encontrar una razón para llevarte a un banquete. Mira lo que querías hacer. Si no estás lista, puedo esperar un par de años más. Eres divertida, dulce y amable con todos los demás. Pero cuando se trata de mí, todos me miran con dureza y me ignoran con frialdad. Siempre has sido tan suave con tus palabras afuera. ¿Qué? No funcionan en mí. Bajó aún más la voz. Lo miré a los ojos y no había nada más que suave ternura. Me atrajo hacia sus brazos y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Vamos, pórtate bien. Me derretí en su abrazo y le respondí con un murmullo tranquilo. Ni siquiera podía describir el desorden en mi corazón. Todo golpeó a la vez. No me había dado cuenta antes. Después de haber sido malcriada por él durante tanto tiempo, había desarrollado una tendencia posesiva, casi infantil. No podía soportar que le sonriera a nadie más. Definitivamente me había acostumbrado demasiado a su favor. A la mañana siguiente, Sophia Carter le pidió a alguien que le entregara un mensaje. Resulta que no solo las actuaciones originales seguían en pie, sino que también teníamos algunas nuevas programadas. Eché un vistazo furtivo al narrador de historias de la casa de té. Todos seguían cotilleando sobre el drama del otro día. El narrador estaba dirigiendo los chismes hacia los escándalos románticos, dejando los rumores más desagradables en el aire por ahora. De todos modos, probablemente estaba esperando el momento adecuado. Esta vez, Alexander Parks y yo regresamos a casa juntos, caminando abiertamente uno al lado del otro. Se acabaron las miradas furtivas y el esquivar miradas indiscretas. Mucha gente se detuvo a mirar,
pero sus miradas eran más curiosas que cualquier otra cosa, y a Alexander no pareció importarle. Pensé que el drama había terminado. Resulta que estaba completamente equivocada. Cuando regresamos a la finca, el lugar parecía casi vacío. Todas las cosas de Alexander habían desaparecido, su ropa, el colgante de jade, sus bolsitas, todo. Al principio pensé que nos habían robado. Entonces me di cuenta, ¿por qué un ladrón solo tomaría sus cosas y dejaría las mías? Cuando Alexander captó mi mirada desconcertada, sonrió. Toda travesura. ¿No me dijiste que me mudara dentro de una semana? Yo solo seguí órdenes. Pensé que si esperaba, mis cosas podrían terminar tiradas en la calle. Él me lanzó una mirada amarga. Y solo una concubina. No hay contrato matrimonial ni compromiso formal. Técnicamente ni siquiera tengo derecho a vivir en el palacio este. Al oír eso, quise meterme en un agujero. No es que realmente se mudara. Él solo estaba bromeando conmigo para dejar en claro un punto. Sintiéndome culpable, tiré de su manga y le rogué que volviera a vivir conmigo. Por la tarde, todas sus cosas estaban de nuevo donde pertenecían. Incluso me preocupé por ellas, doblando cada artículo con cuidado y colocando el colgante de jade y las bolsitas en el lugar correcto. Alexander se fue a la cancha y yo me quedé en casa practicando mis guiones. Después de todo, las actuaciones se acercaban. Fue entonces cuando llegó un mensaje. Clara Collins había enviado una invitación para cenar juntos. Considerando todo el drama que ha estado sucediendo a mi alrededor últimamente, honestamente fue sorprendente cuando Clara apareció ella misma para buscarme. No pude evitar sentirme halagada. Alexander dijo que alguien intentó hacerte daño antes, dijo. Es mejor ser cauteloso. Su repentino calor me atravesó. No pude entender qué era lo que realmente buscaba. No fue hasta que nos sentamos en el restaurante que ella levantó su taza hacia mí. Evelyn, te debo una disculpa, dijo. Antes creí algunos rumores desagradables y te malinterpreté. Vine esta noche para corregirlo. En ese momento, todo encajó. Victoria Young debió de estar susurrándole veneno al oído, poniéndola en mi contra. No era de las que se aferraban a un empujón sin motivo, así que choqué mi copa con la suya. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Clara era realmente abierta y genuina. Cuanto más hablábamos, más me gustaba. Le pregunté por qué había cambiado de opinión de repente. Dijo que había oído muchos rumores estos últimos días, la mayoría sin sentido. Obviamente, había alguien removiendo el avispero entre bastidores. Cuando se habló de esos rumores sobre que Alexander Parks me había usado como su sustituta, Clara Collins no pudo evitar reírse. Ella y Alexander crecieron juntos. Lo mismo con los hermanos Ford. Sus familias eran cercanas, pero entre ella y Alexander solo había una amistad de la infancia. En aquel entonces, sus padres intentaron buscarle pareja, pero a Clara no le interesaba el matrimonio. Le gustaban más los poemas y las canciones. Nunca dio una respuesta clara. Si casarse pudiera ayudar su carrera, bien. Pero por lo demás, no le importaba mucho. Solía pensar que Alexander sentía lo mismo. Y cuando descubrió que él tampoco tenía planes de matrimonio, descartó la idea por completo. Además, después de ver la actuación de Victoria Young el otro día, vio que Victoria estaba dando órdenes a la tropa. Fueron los otros actores quienes, al mencionar los chismes recientes, me defendieron, diciendo que era amable y que me llevaba bien con todos. Fue entonces cuando empezó a pensar que tal vez las cosas no eran lo que parecían. No pude evitar sentirme conmovida. Resulta que la amabilidad realmente regresa. Después de cenar, Clara estaba a punto de pedir su litera cuando nos encontramos con Alexander y los hermanos Ford. Ellos también acababan de terminar de comer. Me disculpé con Nicholas Ford por causar una escena en su ceremonia de compromiso. Él solo asintió y dijo, no te preocupes. Luego se fue sin mucho alboroto. Julian Ford sugirió tomar algo en su taberna, pero no le quitó la vista de encima a Clara en todo el tiempo. Capté la onda y dije, la señorita Clara ha bebido un poco. Alguien debería acompañarla a casa. Julian aprovechó la oportunidad, me la llevo. No me molesté en verlos discutir. Agarré a Alexander y escapé rápidamente. De regreso,
Le pregunté a Alexander, ¿pasa algo entre ellos? Jugó con mi mano y dijo, ¿puedes preocuparte por mí? Ya se arreglarán solos. No es asunto tuyo. Lo miré y bromeé, ¿todavía no estás harto de mí? Se congeló por medio segundo, luego dejó caer la cortina del carruaje y me atrajo hacia sus brazos, con la voz baja y un poco de peligro. ¿Te estás cansando de mí, Evelyn? ¿Estás buscando problemas? Envolví mis brazos alrededor de su cuello, sonriendo. No estoy cansada. Nunca lo estaré. Él se rió silenciosamente y no dijo nada más. Pero cuando llegamos a casa, digamos que se aseguró de que ni siquiera soñara con cansarme de él en toda la noche. 3 días después, los sirvientes de la finca comenzaron a aclarar todos los rumores, cada historia respaldada con pruebas sólidas. Mientras tanto, los trapos sucios de Victoria Young también salieron a la luz. Resulta que ella conspiró con enemigos e incriminó a varias hijas de buenas familias. La evidencia era irrefutable. Ella estaba acabada. Al recordar lo que pasó en la fiesta en el jardín, finalmente me di cuenta de que Clara era realmente inocente. Victoria la había arrastrado frente a mí para recibir los golpes. Literalmente, Clara había recibido las bofetadas destinadas a Victoria. Envié a alguien para entregarle una carta de disculpa. Me sentí mal y un poco divertida. Honestamente, la opinión pública cambió rápidamente. Todos los que me calumniaron antes aparecieron pidiendo perdón. Los corazones de las personas son tan volubles que ni siquiera me interesaba tratar con ellos. Mientras hojeaba algunas cosas, encontré una pintura. Me mostraba ensayando en el escenario con un traje fino y a Alexander parado cerca con un abrigo de zorro mirándome con mucha ternura. Lo miré fijamente por un rato y todos esos recuerdos regresaron de golpe. Eso fue aproximadamente medio año después de que me uní a la tropa. Era pleno invierno. Tuve que practicar al aire libre, apenas vestida para el frío. Después de varios días de entrenamiento, cogí un fuerte resfriado. Aturdida, le pedí a alguien que encontrara a Alexander, y él apareció esa noche. Aunque no tuve ninguna escena al día siguiente, él se quedó en la posada para cuidarme todo el día. Cuando me sentí un poco mejor, aún quedaban algunas obras por ensayar. No quería retrasar el cronograma. Era nueva y no quería causar problemas. Entonces Alexander no dijo nada. Él simplemente se quedó allí con ese abrigo de piel de zorro, esperando. Después de cada acto, me envolvía en sus brazos para mantenerme caliente. Se quedó 3 días enteros hasta que mis piezas estuvieron listas. Ese invierno fue brutalmente frío, pero honestamente lo único que recuerdo es el calor de él abrazándome. Me quedé mirando estúpidamente el cuadro, sonriendo como una tonta, y lo guardé con cuidado. El drama finalmente se resolvió. Poco a poco la vida volvió a la normalidad. Me preparé para la siguiente actuación. Me estaba peinando detrás del escenario cuando de repente se desató un alboroto afuera. Humo denso, gente gritando y corriendo por todas partes. En medio del caos, me jalaron hacia una habitación lateral. Era Victoria Young. Llevaba ropa sencilla y parecía desgastada, con un moretón en la comisura de la boca. Lo comprobé en silencio. Ella no estaba armada. Parecía que solo quería hablar. Evelyn Brooks, te sientes muy orgullosa de ti misma, ¿no? Poder, fama, amor. Lo tienes todo planeado. Ella bloqueó la puerta y yo me apoyé casualmente contra un cofre de madera al otro lado de la habitación. No hay mucho de qué presumir, dije, solo trato de vivir día a día. Victoria de repente se rió. Entonces, como si no pudiera contenerlo más, las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Qué ni te acuerdas de mí? Nos llevaron juntos al burdel. Tuviste suerte. El príncipe heredero te eligió. Me quedé atrapada en ese agujero del infierno. Ella se rió de nuevo, pero sonaba aún más triste. Solía preguntarme si me había elegido a mí. ¿Todo hubiera sido diferente? No tienes idea de lo celosa que estaba. ¿Por qué tú conseguiste todo y yo esto? Lo único que quería era tener suficiente dinero para comprarle medicinas a mi hermano. Parpadeé, desconcertada por un segundo. La verdad es que no la recordaba. Esa noche había varias chicas. Ni siquiera había podido echarle un buen vistazo.
La miré fijamente. ¿Y qué pasa con tu hermano? Victoria levantó la barbilla y se secó las lágrimas. Muerto, dijo rotundamente. Antes de que pudiera siquiera arrastrarme para salir, él ya se había ido. Me giré para mirar por la ventana, dejando escapar un suave suspiro. Supongo que tuve más suerte que tú. Si no fuera por el príncipe heredero, quizá yo tampoco lo habría logrado. El solo hecho de sobrevivir en esa tropa ya era una batalla. Pero sí hay algo de lo que estoy segura, a pesar de lo atrapadas que estábamos, arrastrar a otros con nosotras no es la solución. Ella se quedó en silencio de repente. Tal vez pensó en las chicas que arrastró a este lío. ¿Crees que lo entiendes todo? Dijo bruscamente. Si me hubiera negado, ya estaría pudriéndome en algún lugar sin tumba. No discutí. Me dirigí hacia la puerta en silencio mientras ella me miraba, pero no intentó detenerme. Empujé la puerta para abrirla y en ese momento la oí suspirar detrás de mí. El destino es algo curioso, ¿no? Hice una pausa y miré hacia atrás. Ella arrojó una carta a mis pies. El viento le levantó el pelo. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero ella sonreía con valentía. Evelyn Brooks, realmente te odio. Pero eres el único que queda que puede terminar esto por mí. ¿No es ridículo? Su voz se quebró. Sin arrepentimientos, sin disculpas. Solo espero que cada uno de esos bastardos se pudra. Con eso, saltó desde el piso superior. Antes de poder moverme, alguien me atrapó. Ese calor familiar me envolvió en un instante. Ni siquiera entendía por qué, pero las lágrimas no paraban. Victoria Young se había ido. La carta que dejó era una lista. Una larga y escalofriante lista de funcionarios involucrados en el tráfico de personas, obligando a hijas de buenas familias a trabajar en burdeles y destrozando vidas. Se había convertido en todo un imperio subterráneo. Le entregué todo al censor, incluida su última carta. El escándalo estalló en los tribunales y en las calles. Las investigaciones se iniciaron rápidamente y, uno tras otro, esos funcionarios corruptos fueron cayendo. Algunos elogiaron el último acto de Victoria. Algunos se burlaron. Yo no juzgué. Nunca había vivido su dolor. Tampoco podía estar de acuerdo con sus decisiones, pero tenía la esperanza de que esas chicas atrapadas pudieran finalmente salir libres. La vida siguió avanzando. Me lancé de nuevo a ensayar nuevas obras. Medio año después, me nombraron el mejor intérprete del año. Y para mi sorpresa, quien me coronó fue el mismísimo Alexander Parks. En el momento en que apareció, toda la sala estalló. No solo la multitud habitual, incluso las jóvenes de alta cuna se cubrieron la cara y se rieron. Me entregó la horquilla de Fénix, sonriendo cálidamente. Felicitaciones, señorita Brooks. Que tu futuro brille intensamente. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. Tomé la horquilla y de repente mis ojos se pusieron calientes. Me tomó un momento susurrar mi agradecimiento. Un joven señor me acompañó hasta el escenario e instintivamente se acercó para ayudarme a bajar. Alexander le lanzó una mirada y el pobre hombre retrocedió como si se hubiera quemado, apresurándose a irse sin decir otra palabra. Me acerqué a Alexander y me marché con él. Me reí suavemente. ¿Era eso realmente necesario? Lo asustaste hasta la muerte. Alexander Parks me rodeó con su brazo mientras caminábamos y parecía bastante tranquilo. No lo asusté, solo pensé que sus manos parecían realmente delicadas. Me quedé sin palabras. De regreso a casa escuché la charla de los sirvientes. Parecía que el drama de hoy ya se había extendido por toda la ciudad. La reacción de ese tipo, la forma en que retiró la mano, incluso provocó que algunas personas saltaran a la basura. Algunas personas perspicaces también notaron que la horquilla de Fénix que llevaba no era del tipo habitual y comenzaron a susurrar sobre si Su Alteza ya tenía la intención de convertirme en su esposa. Pero honestamente, ya estábamos casados. Justo la semana pasada, me desperté una mañana y encontré una nueva horquilla de Fénix clavada en mi cabello, no la que había preparado antes. Le pregunté por qué no utilizó el original que elegí. Era único, después de todo. Mientras se apretaba el cinturón, dijo casualmente, este también es único. ¿No te gusta? En realidad me emocioné,
pero solo lo bromeé un poco. Si no me gusta, ¿puedo cambiarlo? Él se rió entre dientes y me pellizcó la mejilla. Si pudiera crecer 10 cabezas más, coronaría cada una con una horquilla diferente. Mocoso travieso, murmuré. Como los ensayos me mantenían ocupada, habíamos pospuesto la boda un día. Temprano a la mañana siguiente, finalmente celebramos la ceremonia. Después de la fiesta, Alexander se acercó y me puso una capa sobre los hombros, sonriendo. Vámonos a casa, princesa heredera. Fin. Extras. La perspectiva de Alejandro, la gatita que crié, se había estado volviendo cada vez más temperamental últimamente, mostrando sus garras todo el tiempo. Pero al menos finalmente se sintió cómoda. Mucho mejor que la versión asustada y de puntillas de ella de antes. Ahora ella estaba tan llena de vida. El único dolor de cabeza es que se metió demasiado en sus papeles, mezclando obras llenas de viejos amores inolvidables y todas esas tonterías. Parece que tendré que seleccionar sus guiones con un poco más de cuidado. Han pasado 3 meses desde la última vez que la vi. Y justo cuando regresé, Julian Ford me arrastró para tener una larga charla. Absolutamente molesto. Él siempre ha estado enamorado de Clara Collins, pero no ha podido pronunciar esas 4 palabras me gustas durante más de 20 años. No es de extrañar que su hermano menor terminara casándose primero mientras él todavía estaba soltero. Pensé que los rumores sobre el casamiento de sus familias le darían un empujón, así que dejé que la noticia se difundiera. No sé cómo le pasó a él, pero casi me explota en la cara. La gatita estaba tan enojada que se arrancó la horquilla de Fénix y salió corriendo. Cuando recogí la horquilla y la perseguí, ya había desaparecido. Solo quedó una carta de divorcio. Al menos pidió el divorcio y no se quedó escondida en algún lugar llorando hasta enfermarse. Quería ir a buscarla en ese mismo momento, pero, por supuesto, los comerciantes de Sal del Sur tuvieron que provocar problemas. Mis hombres eran inútiles, por lo que tuve que correr hacia Hangnan yo mismo. Antes de irme, le dije al mayordomo Samuel Baxter que la vigilara de cerca. Samuel era bastante agudo. Supo de inmediato, cuando empezaron a circular rumores, que necesitaba asignarle a algunos guardias. Finalmente recibí un informe completo, seguí los movimientos sospechosos de Victoria Yam y sabía que ella aún no había terminado de hacer trucos, así que decidí esperar. Mientras tanto, mi pequeño gatito probablemente estaba escondido en algún lugar, llorando desconsoladamente. Fue un desastre. Cuando se solucionó la situación, ya habían pasado días. Partí inmediatamente hacia casa. Sinceramente, sus fans no tenían esperanzas. Uno por uno, ninguno pudo hacer frente a unos pocos rumores insignificantes. Me hizo preguntarme si tenía que intervenir personalmente para arreglar todo. Si necesitan orientación, deberían acudir a mí. Con mucho gusto les enseñaré cómo callar a los chismosos de manera apropiada. Ella se negó a reunirse conmigo. Así que esperé afuera del teatro. Finalmente, ella demostró su valía. Sus ojos estaban hinchados por el llanto. 3 años juntos y nunca la había visto llorar así. Tuve que resistir la tentación de consolarla de inmediato. Si no lo hablábamos adecuadamente, ella simplemente se lo guardaba en su interior. Entonces, me tomé mi tiempo, le expliqué todo pieza por pieza, viéndola fingir que discutía, aunque en el fondo estaba claramente a mi lado, era al mismo tiempo adorable y enloquecedor. Ella siempre cree rápidamente los chismes, pero se muestra reacia a escuchar mi versión. De nuevo, yo era el único responsable de haberla malcriado. Menos mal que al final me perdonó. Cuando ella sonríe es la mejor vista del mundo.